Muy bien. Estamos Ya grabando. que Anda nombrando a la gente para que se presente. Diego Rego, ¿ah? Hola. Macarena Beas, presentes. Ah, estaba del año pasado. Ujú. Eso, ¿En qué año vas? en segundo. Ya. Bueno, Ya, esto no. qué te pareció el ramo el año pasado? ¿Tienes algún comentario? Eh, no, o sea, lo encontré interesante y, no sé, como dijeron que era la continuación de pensé en meterme y aparte me iba bien con el horario. Ya. Bueno. Melissa Canto. Hola. Yo soy de segundo y la gran mayoría me conoce, pues, pero eso. Y no, es mi primera vez en el electivo porque no estuve en el electivo del año pasado. Y al parecer está la parte 2, pero no pudieron hacer la parte 1. No lo conocía. Lo pudimos completar, pero ahora la vamos a continuar. Sí. Y vamos a presentar el programa. Paulina Naranjo. Hola, Hola. voy en primero. Soy nueva. Wow. Bienvenida. ¿Y ¿De por dónde qué te- vienes? ¿De qué parte? Vengo de bachillerato, De Lusach. sí, de los H. Guachihuachi. ¿Y por qué te metiste al ramo? No sé, y comencé a leer los electivos y como que el único que me tincó así como más fue este. Dije, ya, tengo que tomar un electivo, voy a tomar este. Bueno, Wow. bacán. Qué gran error. Camila Tavilo. Mucho ¿Dónde gusto, va está? pasando con un camión por mi casa. Quinto año, segunda vez que curso el electivo. Eso. ¿Eres ayudante? Yo. Soy un Ya. foco ectópico de Una metástasis. una metástasis. GDM autónoma. Catalina Roa. Hola. Ah, Una No mismísima. necesita presentación. Puta, ¿qué digo? ¿Qué Voy curso en hay? quinto, voy en quinto, soy ayudante. ¿Qué comuna Estoy- representa? ¿Tu signo? ¿Solar, soy lunar, soy ascendente? Sagitario, ascendente Capricornio con luna en Leo. Vivo en la Florida y estoy aquí a la expectativa de que podamos terminar el seminario. Por favor. Vamos. Vive en Cleveland. Hola, me llamo Kevin, así me dicen, los no ratas. No, bueno, eso, la gente igual ya me conoce, voy a ser la persona que va a enviar los correos, que voy a hacerle spam, así que todas las personas que no le hayan llegado este correo, me habla por Instagram, a la lista de correos, de cuarto y medio, y eso, nos vemos. Isidora Gómez. Hola, soy Isidora, estoy en séptimo, aquí intentando salir, por favor. Y nada, pues, no había metido el año pasado, pero es que la verdad como que ya terminé el electivo, pero me había interesado, así que ahora a ver si sale. Vas a quedar ¿Estás con con las muchos ¿Estás en certificados. Arica? ¿Qué? ¿Estás en Arica? Hoy estoy con el internet pésimo, como que no sé si... No, estoy en Santiago, estoy acá atrapada en mi departamento. Andrea Carroza. Hola, soy de Hola. segundo. No participé el año pasado del curso, pero me interesa. Eso. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Puta, no, creo que por horario no caché, o no caché cuando se hizo la inscripción el año pasado, la verdad. Ah, ya. Soy de Santiago, eso. Bueno. Paula Díaz. Soy de tercero. Puta, nada, si todo el lectivo pasado. Adiós, gracias. De nada. Imágenes que puedes. Santiago. Hola, soy Santiago. No, me bañé, hoy día me bañé, por favor. No pueden decir esas cosas.
Hoy día. Hola, soy Santiago, increíblemente docente de este curso. No sé cómo llegué aquí. Y también, al igual que como dijo una compañera, tengo fuertes deseos de que este curso logre terminar, a diferencia del año anterior, cuya versión no concretó debido a que Chile explotó. Esperemos que Chile vuelva a explotar este año, sin embargo, de todas formas que podamos darle cauce a este curso. Hablaste mucho. Jorge Astudillo. Gracias. Soy Jorge. Ya. Interno. Marco Antonio Solís. Alumno ayudante. Adiós. Camila Tapia. No está. Acá estoy. Ah, Hola. Hola. Soy Camila, voy en quinto, y estoy desde el año pasado. Eso, no sé qué más había que responder. ¿Qué signo eres? Soy Virgo. Oh, con razón. Ah, ya. Ya, la siguiente. Juan Maureira. Bueno, lo mejor para el final. No está en el final. Por eso. El comediante. Soy Juan Maureira Domarqui, estudiante de 4º año. Ya, gracias. Géminis, ascendente saco wea. Ariqueño y... Silencio. Eso, estoy con veto de comunicación por 11 fechas. Adiós. Connie con K, de la ciudad que no existe. Hola, me llamo Connie, soy de sexto, también estaba el año pasado y vivo en Machalí, no en Rancagua. Machalí sí existe. Ya, gracias, Connie. Y Bicho, Vicente Navarro. Hola. Hola. Vicente. Llevo 4 años odiando la vida. Espérate cuando tengáis 74. Eso. Ya. ¿En qué curso vais? En 4º. Ah, mira qué coincidencia. 4 años odiando la vida, weón. Qué coincidencia. Algo pasó en ese... Y Ya, tomé malas decisiones. después lo vamos a conversar en el diván. Off the Sergio record. Zorrilla. Yo estoy aquí hace tiempo. Ah, ya. Buena. ¿De qué curso vais? No, ya egresé. ¿Y por qué tomaste el ramo? Puta, no sé, pues estaba aburrido. El encierro. Ya, démosle entonces. ¿Y vos? ¿Ah? ¿Y vos? No, yo como que vi el link y me metí, po. Te llevó al spam. Sí, ¿No te llegó un correo vacío? sí, también. Y con unas fotos medio raras. De un... No sé, no me quise meter para verme más detalles. Nada, pues soy egresado de Los Hachos, junto con el Orrego y el Chago. Y juntos somos... Ya, Diego, dale con el A ver, programa. Lo que vamos a conversar hoy día, les voy a mostrar el programa del curso respecto a las actividades que vamos a hacer. En primer lugar, como se mencionó, esto es como la segunda parte de la unidad que no se terminó, la que fue el semestre pasado. La idea entonces sería continuar con aquellas reflexiones que se hicieron en el curso y ahora les voy a compartir la pantalla respecto al programa, ¿ya? Este programa está basado en el del año pasado, tiene algunas modificaciones respecto a el funcionamiento del curso, ¿ya? Primero, este curso es un curso electivo de la Cátedra de Bioética, que es la unidad responsable de los que somos parte. Son 16 semanas a partir de ahora, se incluye una última que les voy a mostrar que no va a ser va a ser un cierre de la cátedra, que en ese caso serían 16 igual,
Se parte el 27 de abril, hoy día, o sea, 28 hasta el 11 de agosto, acto fallido. La idea es que sea 1 hora y media por sesión, y la unidad está conformada primero por el señor profesor doctor, el caballero que lleva más tiempo en la unidad, Sergio Zorrilla, y el resto somos el equipo docente, que incluye al INTI, yo, Diego Rego, el Daniel Chámez, Santiago Murray, y el excelso grupo de ayudantes, que cada vez son menos, mentira, cada vez son más. El delegado es Kevin Cleveland, con él ustedes van a tener contacto respecto a los correos y a los mails y la información que pueda llegar. Esto es, bueno, curriculismo excelse, contribución a UNACOM, bueno, ahí parcialmente. Le leeré entonces algunas de las cosas principales respecto a los objetivos del curso. Lo primero es analizar desde una perspectiva crítica determinados procesos tecnocientíficos que han surgido en las últimas décadas, actualizando reflexiones desde la ética, política y la bioética. Lo que es importante es que, tal como Zorrilla va a adelantar, esta unidad, o sea, este electivo es la continuación de los cursos respecto a ética de la investigación, y los 3 cursos de la cátedra, ética y filosofía de la medicina, ética de la investigación y ética clínica, y la idea es reforzar aquellos puntos que nosotros pensamos que era necesario darle una vuelta respecto a la tecnociencia y la ética. Claramente, como en los otros cursos de este año, están vamos a tener que darle una vuelta, un repensar respecto a 2 acontecimientos que nos obligan a repensar las cosas, como es el estallido social y la pandemia del COVID. Definimos que la primera parte general es una parte más de análisis más filosófico del curso, donde está incluido las unidades que fueron vistas el año pasado. Algunas de esas presentaciones quedaron grabadas y están al menos el respaldo. Yo creo que vamos a subir eso que quedó grabado tanto en texto como en video, ¿ya? Que sería, que partió con el reto de la racionalidad y el ladrier, una introducción a la temática de la tecnociencia que fue Sergio, los análisis de Cornelio Castoriadis que hace el Chame, que es sobre técnica, ciencia y progreso y crisis de la sociedad, y el tratado contra el método de Feyerabend. Luego incluimos una pequeña, de esta primera parte introductoria más conceptual, una relación que influye la política y lo social en el desarrollo de la ciencia, donde se incluye también lo de Castoriadis, como el signo y la técnica de Gilles Bertois, que va a ver Sergio Zorrilla, y la tesis sobre tecnociencia, que es como una especie de resumen que involucra a los temas anteriores. Y la segunda parte busca hacer como una parte más de ejemplo, más como de ir explicando técnica por técnica aquellas partes que nos parece interesantes de poder evaluar y de poder analizar. Transhumanismo y poshumanismo, Big Data, hipótesis cibernética, la inteligencia artificial también, neuroética, el concepto de felicidad, gestación subrogada, y se agrega también análisis sobre Yu Hui, que es un filósofo chino, enhancement y la medicina del riesgo, y por último un cierre también en relación a la política, la tecnociencia y la ética. Oye, Diego, dice tratado contra el médico, donde... A ver. Acto fallido. No hay acto fallido. Era el método, nótese. Bueno, el resto son puras cosas de... Felizmente, o sea, le podemos cambiar el nombre si tú querés, de verdad. Igual puede ser. La asistencia es... Lo que se va a asumir es la asistencia. Esa sería la nota final. En base a eso nosotros vamos a calcular la ponderación. La verdad es que lo que nosotros esperamos, más que ustedes participen en un trabajo activo, que construyan o que tengan que hacer un trabajo más exhaustivo, la verdad es que es presentar, o sea, estar presentes en las ponencias que van a ser presentadas, y si mientras más aportan va a ser provechoso para nosotros, pero en ese sentido, mientras esté la posibilidad de darse la cátedra, nosotros estamos contentos y con eso estamos de acuerdo, y la idea sería que todos idealmente van a tener un 7 al final como promedio del curso. Acá, entonces estamos en la primera introducción, que es el 28 de abril, hoy día, y luego continuamos con Castoriadis, con la noción de ciencia, progreso y crisis de la sociedad, después el 12. Esto igual está en el programa, así que no lo voy a leer en detalle, ¿ya? Esperamos que esto sea una experiencia que logre llegar a buen puerto, dado las circunstancias anteriores.
Y ahora dejo con Sergio Zorrilla para que haga una introducción respecto a la bienvenida a esta segunda parte, ojalá final, del seminario de Tecnociencia y Ética. Gracias. Sergio, es tu turno. Bueno, yo aprendí bioética en unos seminarios que se llamaban seminarios interdisciplinarios que tenían lugar en Bélgica hace un siglo atrás. Y cuando llegué a Chile, que fue el mismo año que se inauguró la escuela, soñé con poder repetir esos seminarios interdisciplinarios que permitieran el nacimiento de una generación de personas capaces de convertirse en pequeños soles, en centros, referencias de discusiones y reflexiones sobre las temáticas que nos interesan. La verdad es que intenté hacer eso primero a través del Centro de Estudios Bioéticos de la Universidad de Santiago, hasta que lo liquidaron, después que tuvo un recorrido bastante interesante, puesto que en los 2-3 años que tuvo ese centro, nos vino a visitar Castoriadis, nos vino a visitar Ladriller, tuvimos una invitación para participar en reuniones en la Organización Mundial de la Salud, en los primeros preámbulos para la introducción de la temática ética en la OMS, pero más importante aún fue que con Consumer International estuvimos en la elaboración de los argumentos para introducir la ética como un mecanismo de control o de regulación para el consumo nocivo, y después se creó en el Centro de Bioética Biopositivo, que era la organización de personas viviendo con VIH-Sida, y después, que fue casi lo último que tuvo lugar antes que nos cerraran y liquidaran el centro de manera abrupta, tuvo lugar el primer proyecto de ley construido por la ciudadanía sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? O sea, el Centro de Bioética, yo no tuve ni importancia capital en esto, pero la importancia era entregar el espacio institucional para que la gente se organizara y pensara e influyera en la sociedad chilena en un momento donde el peso de la dictadura era bastante fuerte. Pero bueno, se cerró, y el año 2002 renuevo el sueño, se crea el grupo Los Miércoles, y se crea en la casa de un gran personaje que todavía está vivo, se me olvidó el nombre, que el hijo de él hace El Tiempo en la televisión nacional, ¿ya? Weinstein. Perdón, Era, ¿puedes prender tu pantalla, please? ¿Cómo? ¿Puedes prender la pantalla? ¿Qué pantalla? O sea, el video, que no se ve. ¿O no quieres mostrarte? ¿Esto es? Es que está sin haberte preguntar. Perdón por la interrupción. ¿Iniciar video? Sí. Eso. Muy bien. Bueno. Ahora tenemos la ¿Ya? gran imagen de tu semblante. Entonces, en el contexto de ese grupo, se pensó 1 y 1000 veces en retomar esta idea de seminario interdisciplinario, y bueno, la historia ha sido larguísima. Son 18 años donde este grupo hizo 1 y 1000 cosas, además de asegurar la enseñanza en la escuela. Sacó revistas, organizó debates, de alguna manera fue el gestor del claustro de la Escuela de Medicina. Es decir, tuvo una actividad increíble, y este último tiempo se agrandó el equipo estable del GDM, con la inclusión de Santiago Murray,
Diego Rego, Daniel Chame y Jorge Toque, ¿ya? Con los cuales el trabajo se hizo de manera permanente y de alguna manera esta gente me quitó el peso de cosas que yo no sé hacer muy bien, como organizar, no sé, y en conjunto entonces quedó tiempo libre y en conjunto instalamos esta idea del seminario en el cual estamos involucrados. Pero este seminario ya no es el seminario que yo soñaba, ya no es el seminario interdisciplinario dedicado a una temática, ya es una ambición desmesurada. Es decir, nosotros hemos elegido tecnociencia y ética, no por haber elegido un tema tecnociencia y ética, sino porque pensamos que el mundo actual, y esto lo dijimos antes del estallido y lo dijimos antes de las consecuencias que tiene el coronavirus, el mundo actual está en gran medida amenazado, formateado, en camino de una transformación profunda por la vía de la tecnociencia, ¿ya? Y esto evidentemente hay muchos aspectos muy duros en este cambio. Uno es el aspecto represivo, con mecanismos de control de la población que auguran democracias tiránicas, eso quiere decir que no son democracias, pero tendrán el envoltorio de democracias, pero serán tiránicas, puesto que finalmente con los mecanismos que ellos tienen de todo tipo pueden determinar la votación de la gente por medio de la televisión. No sé, hablo como lo hicieron con Bolsonaro, como lo hicieron con Trump, etc. Pero por el otro lado, el gran tema es el tema del transhumanismo. O sea, la posibilidad de que efectivamente, como lo pensaba Potter, el ser humano sea capaz de cambiarse a sí mismo y entonces de alguna manera se recomienza otra historia. Ese es el impulso del seminario. El impulso del seminario es, y esto no están todos obligados a creer en esto, pero es los que están en este seminario quieren tener la posibilidad de construir un discurso que los sitúe críticamente respecto de lo que está aconteciendo en la sociedad actual. Eso es. Y evidentemente no es un camino fácil, porque la única manera de hacerlo es que quienes estamos involucrados aceptemos meternos a estudiar autores, aceptemos de alimentar una reflexión común, ¿ya? Eso, y yo creo que como pasó de alguna manera antes del estallido, pero ahora con mayor razón, todas las temáticas que abordaremos serán temáticas que serán desbordadas inevitablemente y por la situación que vivimos en Chile y por la situación que vivimos en el mundo, lo que da un realce impresionante a la temática que hemos cogido para este seminario. Esa es la introducción, ¿no? Yo creo. Bueno, en la sesión de hoy día estábamos pensando retomar, al menos en las ideas principales, lo que presentaron los expositores, que fue la parte introductoria del año pasado, que alcanzaron a hacer las primeras sesiones. En ese sentido, fue primero Sergio, cuando hablaste sobre Agamben. ¿Puedes citar un poco esa...? ¿Un resumen? ¿Sí? ¿Un resumen? Sí. Ya. Bueno, Giorgio Agamben es un filósofo italiano que de alguna manera surge de la explosión Michel Foucault y que junto a otros, no sé, han sido quienes han
han replanteado una serie de temáticas bastante fascinantes este último tiempo, en lengua francesa, en lengua italiana, un poco en lengua española también. Bueno, y antes del seminario nos pusimos a leer a Gambert, lo que no habíamos hecho hace mucho tiempo, porque Gambert tiene textos escritos hace mucho tiempo, y yo, como me correspondía abrir el seminario, y en ese momento tenía en mis manos dos textos de Gambert, uno que era la potencia destituyente y otro que era la noción de artefacto. ¿Cómo? ¿Artefacto era la palabra? Sí, ¿eh? No, no es la expresión adecuada. Dispositivo. Bueno, dispositivo. Tomé esos dos textos para abrir la reflexión y a ver si se podía aportar algo con eso. Ahora, yo le decía a los amigos hoy día en la mañana que yo hice un texto que lo leí y no me gustó para nada, porque efectivamente Agamben es de esos autores que es lo más libertario y al mismo tiempo lo más autoritario desde el punto de vista de la escritura. O sea, lo más libertario, él es un libertario muy cercano al Comité Invisible, pero su escritura hace que, para que uno, no sé, para hablar hay que hablar como él. ¿Ah? Esta es la idea, o sea, sus argumentos son siempre argumentos que están planteados al interior de una especie de nebulosa que es esta escritura fabulosa, magnífica de Agamben, que va acompañada, sazonada, alineada por su cultura enorme, ¿cierto? ¿No? Entonces, Agamben cuando escribe va desde lo griego, Aristóteles en gran medida, y pasa por toda la teología de la Edad Media y aterriza en los autores contemporáneos, Heidegger y otros autores. Entonces, bueno, es muy difícil, me fue muy difícil resumir lo que él decía. Ahora estoy en condiciones de decir lo que yo quería decir cuando hablé de eso. Bueno, y en primer lugar, creo que yo estaba muy impactado por la noción de dispositivo. Y el dispositivo era simplemente una propuesta tecnológica, una propuesta de acción, por así decirlo, que se construye a partir de distintos elementos, pero la gracia del dispositivo es que el dispositivo entonces es una forma de construir la sociedad y al mismo tiempo de construir la sociedad, de construir la subjetividad o de darle vida a los individuos. ¿Ah? Entonces, todo dispositivo, por así decirlo, era una forma de descubrir la sociedad. ¿Ya? Esto se parece mucho a lo que dice Castoriadis a propósito del imaginario social. El imaginario social, o sea, aquello que determina una sociedad determinada, nunca está dado completamente, pero hay una producción de esta sociedad que extrañamente, una creación de esta sociedad que extrañamente hace sentido con lo que la sociedad es, pero hace sentido al mismo tiempo creando. O sea, no está dicho de antemano que esto debería ser, pero al serlo refuerza lo que podría denominarse una cierta identidad. Entonces, en un momento determinado, Agamben parte con el análisis de dispositivos que hace Foucault y a partir de un cierto momento corta. Y el corte tiene que ver esencialmente con el hecho de que el dispositivo en la sociedad actual no genera subjetividad, ¿cierto? ¿No? El dispositivo, y esto es muy importante, ¿qué quiere decir que no genera subjetividad? Es decir, los dispositivos propios de la sociedad contemporánea no generan un zapatero, no generan, no sé, es decir, no están en el origen de tipos sociales, ¿ah? Oficios especiales. Todos estos dispositivos son de tal magnitud en un mundo del consumo que ya, por así decirlo, no son incapaces de crear. Por ejemplo, yo puedo usar el teléfono celular y ya no soy más parte de los individuos que usan los teléfonos celulares, que por lo más lo usa todo el mundo, ¿ya? Entonces, es muy interesante porque quiere decir que en el mundo actual, entonces, se produce, escuchen, se produce una creación de la sociedad por medio de los dispositivos, pero los dispositivos crean aparentemente
una historia y una identidad para esta sociedad, pero estos dispositivos ya pasan de los individuos. ¿Ah? Los individuos son simplemente consumidores y la única oferta que le hacen los dispositivos a los individuos es coloquen sus deseos en este dispositivo. ¿Ya? Y en esa manera entonces el individuo con esta sociedad que se despliega puede tener una identidad. Bueno, entonces, importante, la tecnociencia, al no crear subjetividad, crea un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque ya no, la gente decía, la tecnociencia no es mala, apropiémonos de la tecnociencia, pero al no crear subjetividad el dispositivo o la tecnociencia, no hay ninguna posibilidad que yo me apropie de ella, por así decirlo. Ella está al servicio de otro objetivo y de otra lógica. Potencia destituyente. La potencia destituyente es, según Agamben, él cuando habla de la potencia destituyente, lo que le interesa es reformular la política desde el momento en donde la creó, la inventó Aristóteles. Y Aristóteles inventa la política a partir entonces de la noción de vida. Y la noción de vida en Aristóteles es, para decirlo, el parte de un punto que es la vida, y la vida sobre la cual el parte es la vida vegetativa. ¿Ya? Y la vida vegetativa es lo que Agamben va a llamar el son, ¿ah? El son, el animal, la especie biológica, por así decirlo, y la política se va a ocupar del bios. Y el bios es el individuo que está en el interior de, entonces, de una sociedad dada, el individuo que tiene un proyecto político. Y entonces, la capacidad destituyente, de la cual habla Agamben, es que a pesar de que el PSOE ha sido destituido, a pesar que ha sido cada vez enviado a un espacio de lo privado, esto no tiene importancia realmente que se vaya a lo privado. ¿Ah? A pesar de eso, el PSOE está presente y el PSOE es capaz de ¿qué? Es capaz de producir hecatombes sociales. ¿Ah? ¿Cierto? Porque vibra, ¿ah? Porque finalmente también es capaz de generar procesos de todo tipo. Entonces, bueno, eso, potencia destituyente, instalación de un proceso anónimo de tecnociencia, y lo que yo quise mostrar es que había ahí capacidad, posibilidad de tensión. Y la tensión, en primer lugar, que es exigencias de interpretación. Ya, eso es lo que dice. Gracias. Joven Juan, ¿quería decir algo? Sí, quiero preguntar algo. ¿Qué ejemplo, y si se puede desarrollar, existe de un dispositivo que sí genere subjetividad? Escuché por ahí el zapatero. Primero pensé que el zapatero de España, pero se refiere al oficio. Y segundo, ¿qué relación podríamos establecer? O si estoy hablando weá, díganmelo al toque, con la perspectiva de Gilles Deleuze. Gracias, de antemano. No sé, pero lo único que te puedo decir que en el curso de quinto año, hoy día lo recordamos también, hay yo resumo la posición de Bruno Cadoré, que yo hice bioética hace muchísimo tiempo en Europa, y él dice que la ética clínica es revelador de la función médica, y por lo tanto existe la posibilidad que a través de esta revelación el médico acceda a su propia autonomía. ¿Ya? Es decir, también este tema de la alienación, puesto que los dispositivos no crean necesariamente subjetividad, crean guías a lo máximo. En la ética clínica existe la posibilidad entonces de asumir este proyecto loco, por así decirlo, este proyecto que funciona por sí mismo, que funciona por sí solo. Pero no te lo podía responder, no que me sería muy difícil responder tu pregunta a propósito de Gilles Deleuze. Bueno, esta temática uno la responde como el ping-pong, ¿eh? O sea, siempre exigen un tiempo de reflexión. Sergio, muchas gracias.
Una pregunta mía. En relación a una conexión que podría establecerse, haciendo un símil a lo que hizo Joven Juan con Castoriadis, Castoriadis en la institución imaginaria habla de una posibilidad de que la institución, cuando agarra tal grado de poder y de posibilidades de suprimir la autonomía individual, se transforma en una institución que genera alienación. Eh, Alienación en ese sentido por esta imposición de lo imaginario, de las normas, de lo simbólico, por sobre la capacidad de autonomía de las personas. ¿En qué sentido se conecta esto con la noción de dispositivo para Agamben, en lo que describe ahí? La posibilidad de que la sociedad genere subjetividades masivas, pero subjetividades en el sentido de subjetividades con capacidades de conflicto, empiezan a desaparecer. ¿Ya? Castoriadis habla incluso en un momento de el desarrollo de una creciente fragilidad psíquica, ¿ya? De fragilidad psíquica en el sentido que de alguna manera la gente ya ha perdido algo que le permitía mantenerse de pie frente al hecho que de repente alguien te dice no te quiero, o frente al hecho de alguien que te desprecia, te hace un pequeño desprecio. Castoriadis muchas veces habló de esta sociedad en donde nuestra fragilidad es enorme, ¿ya? Tan enorme es que en el ámbito del coronavirus, los estados nos han puesto, lo hablábamos hoy día en la mañana, ¿cierto? ¿No? Nos han puesto toque de queda, y nosotros hemos aceptado los toques de queda sin saber en qué el toque de queda cambia desde el punto de vista de la enfermedad. O sea, parece que el toque de queda es lo único que puede tener tranquilo a la gente que está en el poder, porque el toque de queda, la cantidad de gente que se contamina los unos y los otros está en el día, está en el metro, está en la micro, ¿cierto? ¿No? Está en el supermercado y no hay nada de eso en la noche. Y de alguna manera tampoco hay bares ni lugares de fiesta. Bueno, está bien, pero hemos aceptado eso sin problema. Y lo que es peor, como dice Agamben, hemos aceptado que se mueran nuestros familiares y que los metan en unos sacos y que aquello que ha sido parte de la costumbre o de la sociedad, que es que lo velemos, que lo enterremos, que todo aquello tienda a desaparecer con una velocidad extraordinaria. Entonces, esto es lo que puedo decir, o sea, el tema de es muy grave porque Castoriadis decía, para que haya una sociedad autónoma tienen que existir individuos autónomos, y en una sociedad heterónoma, una sociedad capitalista, hay individuos autónomos porque hay posibilidad de organización de los individuos, ¿ya? Hay posibilidad de creación de subjetividad, ¿ya? Pero en el mundo actual, y eso es lo que decía Agamben a propósito del dispositivo, esto bueno, ya, eso. Sí, de hecho el último texto de Agamben sobre esto que tú mencionáis, del cambio de los ritos de la muerte, es la dominación máxima a través del discurso científico, porque la ciencia dice que no se puede acercar la gente a los cuerpos, que no se puede acercar por el tema del riesgo de la infección, y que en eso se justifica hacer esa distancia. Que alguien que explique o diga lo que entiende por subjetivación. Voy a hacer un acto de autoritarismo. Catalina Roa, ¿qué es para ti la subjetivación? ¿Cómo la explicaría? ¿Sí? ¿Ahí sí se escucha? Sí. Yo creo que es darle un proceso de interpretación a la problemática con la que estás tratando, pues no aceptar como la temática así triturada y preparada de una. En eso lo entendería de manera simple. Ya. ¿Algún otro comentario? ¿De alguna otra persona? Jorge. De los chiquillos de segundo. Evelyn, O la compañera de primero.
Sí. ¿Qué es lo que se le Ah, ya, bueno, ocurre que ellos es? primero. Paulina, ¿qué se te ocurre que es la subjetivación? A mí se me ocurre como sorry por el ruido, subjetivación como a la aplicación de alguna subjetividad, no sé, como relacionar, como poner en práctica el cuestionamiento, una cosa por el estilo. ¿Ya? Quiero comentar. Hay algo ahí de la práctica. ¿Quién dijo? Yo. El bicho. Dale, bicho. Vendría a ser también lo que dijo el profe cuando dice que el PSOE que ha sido destituido y que fue enviado ya a lo privado, puede él mismo, como tiene esta capacidad de producir hecatombes sociales, como lo que pasó ahora en 18 de octubre, lo que no sé si pasó el domingo, pero que los periodistas después cagaron la weá. Eso sería como el ejemplo de la subjetivación, ¿no? Como sacar esta capacidad de acción que tiene el individuo, pero que solamente sucede dentro de lo social. ¿Chame? Como que dentro de esta política de la vida desnuda surge una voluntad política. ¿A eso te referís tú? Sí, o sea, una voluntad política, pero más que político en sí es como una acción. Dios. Sí, o sea, no sé si todavía es el Dios, todavía no me queda claro ese concepto. Pero sí como yo lo veo como cuando vemos la ética como regla de acción, como desde esa lógica, como de hacer algo. Andrea. Oli, yo aquí estoy Ok. cachando huevo tratando de anotar todo. Ya. Pero, ¿qué es lo que, por lo que has visto, no sé, en las clases o la experiencia personal, qué es lo que entiendes por subjetividad o por subjetivación o por lo subjetivo? Pero ¿está relacionada en lo mismo, subjetividad y hablar de subjetivación? Sí, sí. ¿Pero qué entiendes tú por eso? ¿O por lo subjetivo o por la subjetividad? Primero que todo, formar una opinión. ¿Ya? ¿Y En base con qué se... experiencias y conocimientos. Ujú, En base a sí, experiencias. Sí, es. ya. ¿Y cómo tendría relación, por ejemplo, con... ¿Podrías relacionarlo un poco con lo que dijo la Cata, por ejemplo? ¿Qué dijo la Cata? No me acuerdo. La Cata dijo que era posicionarse para poder interpretar o emitir un juicio. Entonces Así dijiste, Cata, ¿cierto? Sí, eso dijo. Perdón. Los conceptos de conocimientos, información y formar una opinión. Luego tomar acción en base a ello con los sucesos que están ocurriendo. Y eso sería como subjetivación como grandes rasgos, ¿no? Buena, todo está bien. Sergio, Mario, ¿algún comentario? Bueno, pero es la noción de sujeto, Ujú. ¿cierto? ¿No? Subjetivación es la noción de sujeto. Y la noción de sujeto, ¿qué es su característica? ¿Qué es la capacidad de reconocer su deseo y llevarlo, satisfacerlo o no satisfacerlo, pero tener una razón para decirlo, ¿verdad? Y es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que más han hablado del encierro, de la cuarentena, es que mucha gente tuvo estas manifestaciones de subjetivación. No sé cuánto le va a durar, ¿eh? O sea, uno lee en Twitter, yo me di cuenta que no necesitaba ir a restaurantes ni andar con la locura de viajar en avión miles de kilómetros, que la verdad es que lo que me satisfacía era algo mucho más cercano, etcétera, etcétera. Entonces, la subjetivación es esta capacidad de, como decía, ¿cómo se llamaba el alemán de la historia? ¿Ah? El alemán de la historia. Alemán, ¿cuál de todos los alemanes? Benjamin. Como lo decía Ah, Walter Benjamin. Walter Benjamin.
decía, Marx decía que la revolución era locomotora, y Walter Benjamin decía, no, mentira, la revolución es poder tirar el freno de mano para que la locomotora pare, ¿ya? Es decir, es la capacidad de poder colocar una distancia entre aquello que te produce como individuo, te hace producir como individuo, y la posibilidad de decir, no, bueno, yo no quiero esto. Ahora, mucho de esto, y Castoriadis lo explica de esa manera, y lo explicamos también en el curso, usa el lenguaje psicoanalítico, ¿ya? Y ahí me parece que ya debiéramos tener cuidado con ese lenguaje psicoanalítico, porque, claro, es cierto que la figura del sujeto aparece plena, casi caricatural, en esta idea de la clínica, como dice Castoriadis, ¿quién viene a verme? ¿Quién me va a contar un sueño? ¿Quién me va a hablar de un acto fallido? ¿Ya? Entonces todo el problema de el quién soy está planteado inmediatamente en la clínica. Pero también está planteado el quién soy en otras figuras de los seres humanos, ¿cierto? Yo recordaba que durante mucho tiempo habían enfermeras en Bélgica que me decían que la gente que era capaz de enfrentarse a la muerte con más tranquilidad no eran los intelectuales, que eran todos histéricos y cuando llegaba el problema de la muerte se cagaban en 2 tiempos, sino que era gente que había tenido una vida de oficio, que tenía, y que entonces tenía una tranquilidad, no que estuvieran alegres, tenía una tranquilidad increíble de poder hacer la diferencia en las cosas. Eso es todo, ¿no? Como definición de subjetivación, se me ocurre como o las técnicas que circunscriben de algún modo al individuo. Eso podría ser una tentativa aceptable. O sea, desde el punto de vista de la ética sería, darle un estatuto a todos los momentos donde la fricción entre lo que uno es como Zoe, sin que sea completamente Zoe, entra con los mecanismos, me van siguiendo, en que uno como Zoe, como cuerpo, como biología, ¿verdad? Como sistema de deseo, como sistema de placer, como sistema de sufrimiento, la ética es la capacidad de robustecer todos esos momentos de tensión donde se produce un corte, ¿ya? Y todos esos momentos de tensión donde se produce un corte no tienen que ver con una teoría de la ética, ¿ya? Tiene que ver simplemente con que lo que impide que esta tensión llegue a buen puerto es que el individuo está construido sobre la base de una serie de discursos, una serie de interpretaciones de lo que él es o lo que él no es, o de lo que él debe hacer, tener hijos, casarse, tener casa, etcétera, etcétera, endeudarse, etcétera, etcétera, está construida nuestra vida sobre la base de esos discursos que finalmente siempre encuentran momentos friccionales. Y lo que nosotros hacemos con la ética es simplemente convertirnos en los heraldos de estos movimientos friccionales. Porque nosotros mismos lo hemos vivido, ¿cierto, no? Eso. Agregar sí. una situación como para hacer también el pase a Jorge para poder avanzar respecto a esta lógica más introductoria, que sería como una recapitulación que claramente hay que reconocer de que recapitular una historia de todo lo que se habló antes es difícil, pero la idea es que se haga ese intento. En primer lugar, una de las cosas que surgió como para el motivo de armar el seminario fue la idea de que cuando se hablaba en bioética de ciertos objetos bioéticos como las tensiones, estas cosas que generaban debate, era el aborto, la eutanasia, el trasplante, temas que en general ya como que estaban ya bastante digeridos, por decirlo de esa forma. Y de repente empezó a salir la idea de ver otros objetos de estudio que fueran capaces de primero abrir la discusión y darnos cuenta de una situación que en ética de cuarto es algo bastante evidente.
que es que por mucho que exista toda una institucionalidad de la bioética, de gente que estudia bioética, de dispositivos regulatorios en la sociedad, de repente aparece un tipo como Elon Musk, dueño de Tesla, que dice voy a instalar unos chips en el cerebro de unos monos y con eso quiero mandar una señal para que el mono haga algo al respecto. O aparece, gracias a la técnica de fecundación asistida, la posibilidad de hacer vientre alquiler y un turismo mundial de vientres para poder gestionar las nuevas guaguas que pueden nacer según esa técnica. Y de repente empieza a aparecer una teoría respecto a cómo la neurociencia se regula con la posibilidad de la ética y cómo tú puedes hacer a alguien ético interviniendo en su cerebro, ¿ya? Entonces, a partir de un sinfín de otras técnicas que son esta segunda parte, nosotros empezamos a darnos cuenta que parece que los discursos bioéticos clásicos, los 4 principios, 2, la situación clínica, la cosa de la forma en que los médicos interfieren o no, como que nos quedamos cortos. Por eso, el objetivo de esta parte más introductoria de ver cómo esta tecnociencia, primero la técnica como acción, como hacer humano, y la ciencia como conocimiento genera la posibilidad, como menciona Zorrilla en esta introducción, de que la sociedad cree dispositivos que dominan a los seres. Entonces doy el pase a Coque para que hable un poco sobre Jean Ladrier y el reto de la racionalidad como una idea de hablar sobre la ciencia como una primera partida. Del nomás, caballero. Bueno, igual que el profesor doctor Sergio Zorrilla, a mí me pareció que mi texto del año pasado era una mierda, así que lo volví a revisar. Así que preparé un resumen, descarté varias de las cosas que enuncié durante el año pasado porque creo que no venían a colación, no valía la pena nombrarlas. Y bueno, para partir, este texto es de Jean Ladrier, escrito en el 77 creo, es como una idea compilatoria de un seminario que ocurrió, no me acuerdo en qué país, pero fue organizado por la UNESCO con respecto a los desafíos que planteaba la tecnociencia de acá en adelante para el siglo XXI. Entonces, la persona designada para elaborarlo fue Jean Ladrier. En este texto, Ladrier lo que intenta es como desentrañar qué es la ciencia y qué es la tecnología en sí mismas como concepto y como proceso, para luego ver cómo éstas interfieren o cómo se relacionan con los sistemas sociales, como él mismo nombra, para luego sacar algunas conclusiones con respecto sobre todo a la interacción con la ética, ¿ya? Así que, bueno, mi presentación durante el año pasado, que se repartió en 2 sesiones, primero el objetivo era describir qué era la ciencia y qué era la tecnología, para luego ver cómo éstas influían en la sociedad, ¿ya? Bueno, para partir, la ciencia en general, Ladrier toma como 3 ideas relevantes, o 2 ideas principalmente, que es presentar la ciencia obviamente como el conjunto de saberes científicos, pero en segundo lugar también como un proceso principalmente operacional, ¿ya? Para introducir esta idea de la ciencia, Ladrier plantea que hay 2 pilares que fundamentan este discurso, que serían la teoría y el empirismo, o la experimentación, ¿ya? Tendría una diferencia con el empirismo bien importante con respecto a la ciencia. En cuanto a teoría, este tipo lo que plantea básicamente es que hay construcción de conceptos, es decir, nosotros tomamos un elemento natural, por así decir, y somos capaces de teorizarlo, de llevarlo a algunas reglas que normalmente tienen un carácter después formal, y estas teorías entonces después en un vaivén, en un pimponeo infinito, se contraponen con la experimentación, ¿ya? Cosas de ir comprobándola o cosas de ir refutándola. Esto sería lo que sería conformando el discurso científico, ¿ya? ¿Por qué este carácter de operacional? Porque finalmente lo que se realiza, tanto en la experimentación como en las teorías, son operaciones, y estas operaciones, Ladrier las resume en 5 básicamente, que es acciones de transformación, es decir, de tomar, no sé, X magnitud y transformarla en un concepto, lo cual le da una naturaleza formal, son tematizables, son generalizables, pero no voy a entrar mucho en ese embrollo, porque esa es como la parte difícil de entender, ¿ya? Sin embargo, plantea que en este pimponeo entre teoría y experimentación aparece como fundamental el modelo,
¿ya? Y el modelo sería como la reconstrucción de la realidad en el discurso científico. Es decir, nosotros tomamos esta realidad, por así decir, la sistematizamos, es decir, somos capaces de descomponerla en subsistemas, de analizarla, de medirla, etc. Lo cual plantea que en esta realidad hay un curso o una evolución natural, ¿no es cierto? Entonces la ciencia, que es una forma de aprehensión del mundo, es decir, de tomarlo, de comprenderlo, es a través del modelo, entonces, que la teoría se acerca a la realidad. Es decir, nosotros modalizamos o tomamos como un esquema de lo que creemos que es la realidad, la teoría nos acerca a él, la ponemos a prueba con la experimentación, ¿ya? Experimentación que obviamente es una intervención de la experiencia, ¿ya? Basándose obviamente en la teoría, para así seguir como generando el pool de teorías que se den conocimiento. Eso es como a grandes rasgos de la ciencia. Lo que podemos sacar en limpio de esto es que se puede decir que la ciencia en este sentido es evolutiva, ¿ya? Tiene de todo menos estática, ¿ya? Y tiende a producir cada vez sistemas que son cada vez más complejos y más integrados. Eso con el método científico y con la idea como del discurso científico. Sin embargo, por otro lado, la tecnología, y acá Ladriel se refiere particularmente a la tecnología moderna, no a la invención de la rueda o del descubrimiento del fuego, que tienen un carácter bastante fortuito y en gran parte el azar es el que ayudó a que se generaran esas tecnologías, sino que la tecnología moderna con su estrecha relación con la ciencia, ¿ya? En términos muy así como simplificados, lo que podríamos decir es que el objetivo del discurso científico es la aprehensión de la realidad, ¿ya? Por tanto, lo que la ciencia hace son modelos predictivos. Es decir, sé cómo funciona esto. Sin embargo, la tecnología tiene un objetivo que es súper distinto, que es la transformación de la realidad, ¿ya? En base al modelo, o sea, a los modelos predictivos de la ciencia, yo soy capaz de hacer un modelo intervencionista donde obtengo los resultados que espero, ¿ya? Por tanto, a diferencia de la ciencia, el modelo principal de la tecnología no es generar modelos, no es sistematizar, sino que es montar. Es decir, montar o hacer montaje, un plan de intervención, con el cual yo obtengo un desenlace esperado, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Que la tecnología moderna para Ladrier también comparte este carácter operacional, ¿ya? Es decir, la tecnología también se basa en operaciones, en tematizar acciones, en lograr que estas mismas acciones se puedan relacionar con otras, y tiene que ver obviamente con los dispositivos tecnológicos. Puede decir, un dispositivo tecnológico ya no vale por sí mismo, sino en la capacidad que tiene de relacionarse con otros, ¿ya? Que pasa exactamente igual con la ciencia, ¿ya? Ahora, con respecto a la tecnología y su interacción con la ciencia, para finalmente recién hablar de tecnociencia, Ladrier plantea que las formas de interacciones son dos. Obviamente la primera es la utilidad directa del conocimiento científico, es decir, que los productos de la tecnología son a raíz del conocimiento científico, pero en segundo lugar lo que plantea Ladrier como el recurso al método científico, es decir, que las tecnologías que se van generando también tienen que ver en función de este pimponeo de problema, solución, problema, solución, problema, solución, ¿ya? Lo cual le da de manera súper súper importante un crecimiento, a diferencia de la ciencia, de la tecnología, que no es lineal y es totalmente acumulativo y arborescente. Es decir, que a medida que yo tengo un invento o puedo lograr una intervención, ese desenlace me abre un abanico de posibilidades nuevas de intervención, ¿ya? Pero tienen este mismo carácter de, como decía, de pimponeo, ¿ya? Como superdominio que plantea Ladrier, que sería la tecnociencia, obviamente él plantea que tiene repercusiones potentes en los sistemas sociales. Voy a ir súper puntual a las que él plantea que son las más importantes, que son las de desestructuración de las sociedades, y también las repercusiones que tiene la ética. Para hacerlo súper sencillo, Ladrier habla básicamente, o define de manera muy superficial, qué es la cultura, lo que podríamos tomar un poco lo que dijo hace unos segundos Sergio Mario, que es como, diríamos, el pegamento de la sociedad, es el piso de los individuos que otorga la sociedad, que les dice quién es, dónde va, qué hacer, que entrega toda una escala valórica, etc. ¿Ya? Pero ahí este superdominio tecnociencia tiene repercusiones discursivas súper potentes con respecto a los sistemas sociales.
Entre ellos, obviamente, que los esquemas de representación o las verdades sociales que podríamos asumir empiezan a verse cuestionadas por el desarrollo tecnocientífico, es decir, el discurso de la iglesia, los discursos mitológicos, etcétera, son discursos que por su poco grado de fiabilidad, no sé cómo puedo decirlo, pero en esta lógica objetivante de la ciencia pierden cada vez más peso. La ciencia empieza a posicionarse como el único discurso realmente válido. ¿Ya? Obviamente eso genera desestructuración, pero en segundo lugar, y plantea la idea más profundamente como crisis, la tecnociencia lo que produce es un cambio muy profundo en lo que sería la percepción de la temporalidad de los seres humanos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto se ve en la primera unidad de ética, pero la idea plantea que la temporalidad es un componente esencial de la ética. ¿A qué quiere decir con esto? Que en realidad, como nosotros somos seres temporales, en general, o en realidad en las decisiones que nos compete, por así decir, involucrar en nuestro destino, nosotros tomamos referencias del pasado, nos proyectamos, somos seres en proyecto, ¿no es cierto? Sin embargo, la temporalidad que promueve la tecnociencia es totalmente diferente, donde el presente parece ser el único tiempo que importa a un futuro que es totalmente previsible. Ya todo lo que sea pasado no tiene ningún valor para la ciencia, sino es solo como para rememorar, pero todo se juega en el ahora y en lo que podría ser. Sin embargo, eso tiene las consecuencias más profundas de la subjetividad de las personas. Lo que la DIER plantea como desarraigo, es decir, la imposibilidad de saber hacia dónde vamos, qué podemos lograr, o hacia dónde deberíamos ir en realidad más que lo que podemos lograr. Y eso, prácticamente. Y con respecto a la problemática ética, en general lo que planteo que es la conclusión más patente, la DIER dice que en la lógica de los fundamentos es imposible que la ciencia dé un fundamento a la ética, ya que esta, por principio, sería un argumento heterónomo. Y la ética es obviamente la búsqueda de autonomía y de voluntad. Eso. Muy en resumen. Muy bien. Me preparé, ahí está. Oye, resumiste 2 sesiones de 1 hora y media cada una. Buena, Coque. Coque, según Me gustaría... Kevin, dale. Me gustaría hacer una pregunta con respecto a lo que, en base a lo que hablábamos de la subjetivación, porque igual en el desarrollo de las disrupciones históricas a las cuales nos hemos presentado, o los procesos de ruptura, como el estallido social, o ciertos procesos insurreccionales, vemos que, claro, se realza la posibilidad de autonomía, se vuelve a estructurar lo que podría ser una nueva apertura a la subjetivación, pero ahí no cuaja, o el sistema vuelve a su normalidad, y es lo que el capitalismo tecnoindustrial ha hecho históricamente, volver a su normalidad, y es lo que nos frustra constantemente. Ese espacio de frustración vendría siendo en lo que habla la DRIER en este desarraigo, en esta errancia, en esta incapacidad de formular un fundamento, porque buscamos un fundamento en cuestiones difusas, o en cuestiones que no pueden dar fundamento a nuestras decisiones éticas, como en la ciencia, o como otros discursos ideológicos, o es la incapacidad de los individuos a establecer una insurrección ontológica en sus cuerpos y desarrollar procesos organizativos. Como que eso lo dejo para la discusión, que es lo que me ha generado dudas en los últimos días y en lo que hemos hablado tanto en el primer seminario como ahora. Mira, para mí por lo menos la DRIER lo que da un poco un fundamento a la lógica desubjetivante de los dispositivos tecnológicos, ¿cachai? Este plantea que en esta nueva forma de relacionarnos con la temporalidad que ofrece la tecnociencia, lo que tú generáis es no subjetivación, pues, no hay sujeto, ¿cachai? No hay de qué agarrarse finalmente, como para llevarlo en esa lógica. Coque, y en ese sentido, ¿cómo conectáis lo que está pasando con el discurso científico de la medicina en el contexto del COVID? ¿Ves que hay una continuación de esta desubjetivación a través de la ciencia y la técnica? ¿Qué crees tú? O sea, varias cosas. Primero, la medicina científica, porque habríamos hablar de la medicina como clínica, pero la medicina científica, que es la que tiene peso actualmente, sí se plantea como este nuevo dogma en primer lugar. Perdón, ventilación mecánica, todas esas cosas. Pues, claro, ha derrocado cualquier otra creencia, es la verdad, ¿cachai? La medicina científica para mí por lo menos.
Pero es súper complejo, porque cuando tení este problema, que cuando la medicina científica no es capaz de dar respuesta a las crisis de sentido, por así decirlo de alguna forma, ¿cachai? Que se plantean con la enfermedad, con la muerte, ¿cachai? Prácticamente con el genocidio que está ocurriendo actualmente, no hay de qué agarrarse, ¿cachai? Si el único discurso que te permitía tener alguna estabilidad simbólica y de sentido no da abasto para explicar qué está pasando. Y si es que subjetiva lo hace desde una lógica de culpa igual, pues como tú eras adulto mayor, te portabas mal y por eso te moriste del COVID. ¿No te tomaste los remedios de la hipertensión? Oye. Eso. Te sacaron la pata porque es tu culpa. Chame, ¿cuál fue tu talla esa de las 100 lucas? ¿Y qué tenía el paciente? Puta, 100 lucas no. Bueno, voy a... Creo que la Cata tenía un comentario, ¿no? No. Dale, voy a pasar entonces ahora al Chago para continuar con las presentaciones de esta recapitulación respecto al año pasado. Chago y Kevin hicieron una presentación sobre el tratado contra el método de Paul Feyerabend. Aquí nos pusimos brígidos, terribles ultrones. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias, Coque. Fue un franco desagrado hacer esa presentación. Y te fuiste. Se va. No, eso era todo lo que quería decir. Fue un desagrado hacerlo. ¿Tú, Santiago? Un momento, porque tenía el libro y algunas cosas que quería mencionar al respecto, pero la pólvora... Yo te hago espacio. Pero por favor, adelante, compañero. Ya, parte usted. Bueno, yo creo que para introducirse a la temática de lo que plantea Paul Feyerabend en Tratado contra el Método, él habla primero de cómo ha sido el desarrollo histórico de la ciencia y de las distintas teorías que podemos establecer en nuestro espacio de entendimiento de nuestra realidad. Bajo ese aspecto, lo que analiza Feyerabend es dos cosas y dos problemáticas para analizar al interior de la ciencia. Primero, cómo se estructura, cómo se constituye, cómo evoluciona. Y en segundo lugar, cuál es su peso específico comparado con el de otras tradiciones y cómo juzgamos las aplicaciones sociales de la ciencia. Y en este segundo punto donde está la idea más interesante de Paul Feyerabend. Entonces, en este espectro de establecer primero cómo se constituye la ciencia, habla de que no hay una estructuración clara. El desarrollo científico ha usado ciertos modelos, pero lo que nosotros denominamos racionalidad científica no ha sido algo continuo, sino que es casi parecido a lo que es el desarrollo artístico. Y en estricto rigor, lo plantea así, un desarrollo artístico. En segundo lugar, cuando hablamos de cuál es su peso específico en nuestras tradiciones sociales, Feyerabend habla de la ciencia como una ideología. Y acá es lo interesante, la ciencia como ideología, como construcción hegemónico, que ha intentado estipular un modo de análisis de la sociedad a través de ciertas metodologías y de la autoimposición de una racionalidad enorme que vemos que se puede criticar. Entonces, lo que habla de esta ciencia como ideología, Feyerabend lo traduce en un dogmatismo metodológico. Y un dogmatismo metodológico lo único que hace es dar un entrenamiento científico para que la gente siga modelos de manera obediente. Entonces, acá hay una cita interesante que dice que los intereses, fuerzas, propaganda y técnicas del lavado del cerebro juegan un papel mucho mayor de lo que comúnmente se cree en el desarrollo del conocimiento de la ciencia. Puede descubrirse también por medio de un análisis de la relación entre idea y acción. A menudo se da por supuesto que una comprensión clara y distinta de las ideas nuevas precede a su formulación y a su expresión institucional. Una investigación empieza con un problema, supuestamente, lo que habla, por ejemplo, Popper. Entonces, es el contexto donde Paul Feyerabend habla de cómo se desarrolla la ciencia. Y es la debilidad que él encuentra en este desarrollo de la ciencia. Él habla de que el antídoto para que el desarrollo de la ciencia pueda seguir un camino mucho más claro es el anarquismo epistemológico. Es la posibilidad de establecer una horizontalidad, si lo entendemos así, o una ausencia de jerarquía. Utiliza solamente el concepto de anarquía como una pretensión académica, porque Paul Feyerabend no digamos que se inscribe en un anarquismo muy de praxis. De hecho,
critica ciertos purismos de la anarquía, pero habla de un anarquismo epistemológico en la medida que todos los pesos, o todas las tradiciones, o todas las teorías que existen en nuestra sociedad tienen la posibilidad de decir algo sobre cómo es el modelo de desarrollo de nuestras tradiciones sociales. Y ahí le doy el paso ahí a mi compañero Santiago Murray. Muchas gracias, Kevin. En definitiva, a ver, parto primero mencionando esto de que fue un franco desagrado haber hecho esta presentación, no porque haya sido una complejidad frente al grupo, en definitiva tiene que ver porque el autor al cual se nos llamó a trabajar adolece de ciertas dificultades. Primero, de inscribirse en algún lugar. Lo que primero él mismo llamó como anarquismo epistemológico, que era una suerte de llamado a comprender a la ciencia al mismo nivel que otras formas de búsqueda del conocimiento, como podía ser, por ejemplo, la religión, o como podía ser el vudú. Después él mismo, de alguna manera, retrocede y trata de llamarlo dadaísmo, como una forma de desmarcarse precisamente de este elemento anarquista. Y por otra parte, porque al mismo tiempo en que adolece de compromiso con una posición, también tiene algunas inconsistencias en sus propuestas, y sobre todo hay algunos peligros en la epistemología que propone Feyerabend. Y uno de los que detectamos, como muy interesante el año pasado, es que daba pie para políticas liberales. No sé si recuerdan que en algún momento nosotros mencionamos que había que ser conscientes de que la política ingresaba de lleno a la ciencia, que la ciencia no era una actividad ajena a los vaivenes de lo social. Y ahí Feyerabend mencionaba algunas cosas. Por ejemplo, el principio de coherencia. Por coherencia lo que comprendía es que al interior de la ciencia existía digamos, una tendencia a que la producción de nuevas teorías o de nuevos conocimientos estuviera alineado con los conocimientos previos. O sea que toda teoría nueva, de alguna manera, debería reforzar aquella que existe, que es totalmente contrario con lo que propone Popper u otros epistemólogos, en donde de hecho hablan de que la ciencia trabaja refutando o falsando. Lo que menciona Feyerabend es que por lo general hay sujetos que llegan a hacer rupturas o que llegan a interrumpir el avance de la ciencia, pero que por lo general, como tiene que haber de alguna manera, como hay que parar la olla, como los científicos y las científicas tienen que de alguna manera subsistir, requieren de que su trabajo sea financiado, sea pagado, sea escuchado. Por lo tanto, deben adherirse al que sea el teorema hegemónico, a la que sea la teoría del momento. Ejemplos abundan. Por ejemplo, hemos mencionado en varias ocasiones en otros cursos lo que es la teoría cardiovascular. Y hoy en día ya empieza a estar en cuestión el tema de la teoría lipídica. La teoría lipídica que explica que los problemas cardiovasculares estarían explicados solo y exclusivamente por el consumo de lípidos o la alta presencia de lípidos en sangre. Hoy en día entendemos de que en verdad lo que existe son factores inflamatorios y que los lípidos funcionan como un elemento de riesgo, pero no es de ninguna manera el causal. Ahora, la teoría lipídica ha costado decenios que sea derrumbada de alguna manera, y eso tiene que ver con las distintas industrias que han financiado a los científicos para que se mantenga de esa manera, ¿ya? Son la industria de los azucareros, los de los agricultores en Estados Unidos los que financiaron finalmente a los teóricos que trabajaban en la teoría lipídica, para que se promoviera el consumo de azúcares por sobre el de grasa. Entonces, si yo quiero trabajar en bioquímica, si yo quiero trabajar en medicina, la verdad es que me conviene aliarme con aquello, o me conviene trabajar en un área y me conviene sostener la teoría de aquellos que ponen las lucas. Entonces se establece algo que Feyerabend llamó en ese momento el principio de coherencia, si es que no me equivoco, Kevin, corrígeme en cualquier momento si es que... sí, está bien. Alguna... Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ciencia tiene ese problema. Por tanto, necesitamos nosotros espectadores externos, veedores externos que sean capaces de poder
cuestionar justamente aquellos elementos de la ciencia. Ahí es donde en algún momento habla también Figueroa de estos observadores externos y de los procesos deliberativos con los que son capaces de poder, de alguna manera, decidir políticamente o colectivamente qué cosas vamos a considerar como verdades y cuáles no. No sé si te vi cara de que quería mencionar algo ahí adicional. Sí, que es importante mencionar en eso de la deliberación popular, que muchas veces la ciencia se escuda en la no participación del ego, por decirlo así, o de las personas no científicas, porque su intervención está muy sujeta a errores. Pero asimismo la ciencia no ve sus propios errores, y como que los errores de la ciencia se van olvidando a través de esta misma hegemonía racional, y por eso evitaría la participación de otras personas. Entonces, en esta crítica que Figueroa amenaza, y como para complementar lo que decía el Chaco, es la ausencia de un análisis histórico en cómo se ha establecido el dominio de la ciencia. Entonces, la posibilidad de la deliberación popular, que Figueroa amenaza como una metáfora de lo que es la orestiada, un mito antiguo, donde se establecía la deliberación popular como un elemento de los juicios, la posibilidad de interpretación y la posibilidad de englobar una decisión colectiva, Figueroa lo plantea como una opción dentro del anarquismo epistemológico. ¿Por qué? Porque en el dominio de la investigación histórica que se ha establecido, este dominio ha separado al resto de la historia y ha establecido una lógica propia. Esta lógica propia congela su proceso histórico, lo único que hace es entrenar a los científicos para seguir este proceso, y se generan acciones uniformes y se congelan el tiempo. Entonces, no hay una lógica cultural o un trasfondo que queda claro, y solamente es una imposición y un modelo de dominación. Eso tenía, muchas gracias. De nada. Recibo entonces el pase de vuelta. Hay otro asunto en Figueroa que resulta interesante rescatar también, y es que menciona que la ciencia avanza o construye teorías no solamente en torno a ser coherentes con la teoría predominante, sino que también avanza, de hecho, dando soluciones ad hoc a cualquier error que aparezca dentro de los valores, dentro de la experimentación. ¿A qué nos referimos con ad hoc? Figueroa identificaba, al igual que cualquier otro epistemólogo, que en la medida en que había experimentación, surgían datos de diversos tipos, algunos que eran totalmente coincidentes con la teoría propuesta, con las hipótesis planteadas, otros datos que se arrancaban de las curvas o dentro de lo esperable. Y había dos tipos de errores o dos tipos de cosas que uno podía ir a estudiar en estos casos en los que los datos dieran resultados anómalos. Uno podían ser los errores de tipo cuantitativo, o el factor cuantitativo de error. El error cuantitativo está relacionado más que nada con problemas técnicos, ¿ya? El aparato para medir no funcionó bien, o los aparatos que tenemos hoy en día no son lo suficientemente sensibles para medir aquello que nosotros queríamos medir, etcétera, ¿ya? No sé, pues a la regla le faltaba el número 5, a la pesa se echó a perder, se desbalanceó. Esos son ese tipo de cosas, los factores cuantitativos. Sin embargo, el problema más serio son los errores cualitativos. Cuando ocurre algo que no está relacionado con los números, sino que hay algo que está alterado o no responde a la lógica de la hipótesis, en definitiva, que de alguna manera contradice a lo que es la teoría hegemónica. O sea, si hay algo que no está cumpliendo con el principio de coherencia, y lo que muchos científicos plantean, o sea, pero lo que Figueroa plantea que muchos científicos hacen, es la de levantar hipótesis ad hoc. O sea, que para este caso puntual, en el que nosotros hicimos un experimento con estas características en este lugar y ocupando estos materiales y nos dio un resultado que es anómalo, y resulta que justo para este lugar va a haber una explicación especial, una explicación justa, que está hecha para este evento preciso. O como se dice en otras palabras, es una afirmación ad hoc, es una explicación ad hoc. Y que la ciencia avanza también increíblemente, pero en base a eso, a tratar de alguna manera de generarle parches a sus propias teorías. Kevin, no sé si quieres comentar algo más al respecto. Sí, lo último en verdad, y es una de las conclusiones que llega Figueroa, en que la ciencia es mucho más semejante al mito de lo que ella misma quiere asumir. Incluso la pone al mismo nivel de lo que decía el Chaco ahí del vudú. Claro. Ahora lo que nosotros discutíamos el año pasado en verdad, era que lo que planteaba Paul Figueroa era casi una propuesta estética. Y quedaba...
el riesgo, disculpa que te interrumpa, porque entiendo que tenemos que pasar también a los otros docentes del equipo. Una de las dificultades con las propuestas de Figueran es que como no termina siendo lo suficientemente sólido en torno a sus propuestas de la relación ciencia y política, como para cuestionar el método científico, da pie a situaciones extrañas. Por ejemplo, finaliza su trabajo, el Tratado contra el Método, diciendo que los ciudadanos, las ciudadanas o defendían la política, no debería estar involucrada la ciencia, puesto que se la mantiene o se la entrega, se la deja al mismo nivel que otras formas de conocimiento y otras formas también de elaboración de contenidos que son mitológicas, como por ejemplo la religión. Si nosotros aceptamos que debe haber una división entre el Estado y la Iglesia, debería también existir, por ejemplo, una división entre el Estado y la ciencia. Por lo tanto, no tendríamos por qué aceptar a ciegas que los científicos y las científicas vengan a dar guías sobre las políticas que debe seguir la ciudadanía, una sociedad, un Estado, ¿ya? Y entonces cuando dijimos eso fue como, oh, igual que fuerte esto que hace Figueran para cerrar. Nosotros dijimos, claro, o sea, por ejemplo, eso deja la discusión de los grupos antivacunas en una posición totalmente complicada para todos nosotros y para todas nosotras. ¿Qué valor entonces ahora le damos a los grupos antivacunas? ¿Ya? Y ahora que dijimos que la ciencia no tiene ningún peso, al igual que, o no debería tener peso al igual que la religión. Y por eso nosotros dijimos finalmente, esto entonces es un mecanismo como para levantar o para sostener políticas liberales. Es mi cuerpo, yo decido. Es el cuerpo de mis niños, yo decido si es que los pincho o los vacuno o no. Es inconsistente. Genera más problemas de los que, de los que no resuelvan leerlo. Lo amamos. Pero lo entretenido de Figueran cuando ustedes presentaron es que el loco construyó su cuerpo teórico, después como que generó un impacto, o sea, generó un cambio como, al menos de relativizar la validez de la racionalidad, pero después como que se arrepintió. Y ahí fue como, pucha, fue un buen ejercicio, pero parece que quedó como en eso. Un buen ejercicio. Solo para terminar, para pasar a Dr. Shane, Sergio Zorrilla tenía hablaba de Isabel Stengers, que ella hace una historia sobre la ciencia, donde ella habla sobre la racionalidad. No me acuerdo que se llama el libro exactamente, Zorrilla. ¿Cuál es el libro de Isabel del Stengers que habla de la racionalidad? Hablar de racionalidad. Puta, que había uno que leí, que mandaste a leer, no me acuerdo cuál era. Bueno, en ese habla de que existe la idea de criticar la racionalidad en dos aspectos. Uno como más relativista, donde dice, sí, mira, en verdad la verdad no puede ser una verdad, la verdad científica no es absoluta, pero Feyerabend como que se va a la volada extrema donde cualquier verdad al final es equivalente a la de la ciencia, como en crítica. Por un tema de tiempo vamos a tener que pasar con el doctor Daniel Shane para que concluya su Sí, igual ya nos pasamos de la hora, pero para que quede constancia, los que tienen que irse pueden retirarse nomás, en su caso. Pero lo que habla Castoriadis parte del hecho de que muchas veces se dice como que la tecnología o la tecnociencia es neutra y que tiene un desarrollo que sería como racional, un desarrollo que sería siempre hacia adelante y siempre por el bien de toda la gente y por el progreso. Entonces Castoriadis dice como ya, pero entonces ¿por qué, por ejemplo, tenemos más financiamiento para enfermedades como el cáncer que para enfermedades infecciosas, siendo que el cáncer es una enfermedad que se da en población que está envejecida, más frecuentemente como a nivel epidemiológico y político, siendo que que la mayoría del mundo vive en condiciones sociales tales que las enfermedades infecciosas son muy prevalentes en las enfermedades por déficit nutricional. Entonces dice, ya, pero entonces, ¿cómo dicen que es racional si tenemos esa diferencia en el desarrollo? También pone el ejemplo de el desarrollo de la medicina en términos de medicina reproductiva versus también enfermedades carenciales, infecciosas, metabólicas, etc.
¿qué pasa ahí? ¿Es neutra la ciencia, la tecnología? Entonces, sigue parte reflexionando sobre el concepto de técnica o del hacer en la antigua Grecia, y llega a la conclusión de que, bueno, primero dice, el discurso común sobre la antigua Grecia, la técnica, es que la técnica sería fabricar o producir a partir de, pero dice, cuando le hace un análisis un poco más exhaustivo a los discursos puntuales de Aristóteles y de Platón, la técnica no sería tanto un fabricar o un producir, sino que más tardíamente sería una poiesis o una creación. Se supone que el fabricar o el producir tiene que ver con siempre agarrar, ¿cierto?, piezas para poder armar un mono nuevo. Castoriadis dice que la creación es distinto. La creación es algo que no viene necesariamente de... uno no podría determinar bien de dónde sale esa creación, y ahí pone el ejemplo de la rueda, o el ejemplo de la combustión del fuego. No habría un develamiento, o ejemplo, el piano es una creación radical. No hay algo que haya precedido al piano, por ejemplo, ¿ya? También Castoriadis dice que en la Grecia antigua quedó el discurso o la idea de que la técnica no se fijaba en el bien último al cual estaba, o el útil de la técnica, o un martillo, por ejemplo, no se fijaba, o la técnica del martillo no se fijaba en el fin último de su uso. O sea, se fijaba en que tenía que ser apto para clavar clavos o para reparar zapatos. Ese es como el fin inmediato, pero el fin inmediato tiene que ver con la ética. Por lo tanto, un concepto que queda un poco al final de la época de los griegos es que la técnica no tendría relación con una ética, ¿ya? Finalmente, Castoriadis nota que en el pensamiento de Aristóteles hay un límite, que es el límite de justamente de pensar la técnica como una creación o como una fabricación. Ya dice que queda en contradicción. Ese es el punto donde se queda en el análisis histórico, y después sigue un poco más hacia lo más contemporáneo. Como Castoriadis siempre quiere hacer normalmente los análisis que hace son muy marcados por lo político. Él hace un análisis del pensamiento sobre la técnica a través de Marx, ¿ya? También por el año en el que fue escrito el texto, el artículo donde habla de la técnica. Entonces lo que dice de Marx es que Marx piensa la técnica como, primero el trabajo, como el momento de creación del hombre, en un primer momento, porque distingue dos Marx, el Marx joven y el Marx viejo. En el Marx joven dice que el hombre se crea a través de su trabajo, y que es más o menos parecido a lo que hablaba el Coque o lo que hablaba el Zorrilla, ¿cierto? De que la creación de dispositivos genera una subjetivación, es más o menos, se puede hacer la analogía. Y el Marx viejo va cada vez avanzando más hacia que la técnica progresaría a medida que progrese la racionalidad, ¿ya? Eso es súper importante porque implica que se mete la visión crítica de la técnica que heredamos de la filosofía, viene marcada por el anhelo del desarrollo de la racionalidad. Y en ese sentido marca una separación del hombre de la naturaleza, ¿ya? O sea, esa visión está en sintonía con una visión que se puede decir naturalista, donde el ser humano, el sujeto humano, está separado de la naturaleza, y por lo tanto la naturaleza sería algo que él puede ocupar y utilizar como medio, ¿ya? Por lo tanto, va muy en línea con ese mantra un poco cartesiano que dice que el hombre con su conocimiento debe dominar la naturaleza, ¿ya? Castoriadis se da cuenta de que el discurso de Marx también va por ahí, y que el propósito final uno de los propósitos finales de Marx, más que la reestructuración de la técnica, es una reapropiación de los medios de producción, ¿cierto?
por lo tanto no se cuestiona esa división entre ser humano y naturaleza, y presupondría que la técnica es neutral también, ¿ya? O sea, todo el pensamiento crítico en base a la técnica tendría el presupuesto de que la técnica es neutral y que habría que apropiársela, ¿ya? Y que el ser humano, a través de su racionalidad, dominará la naturaleza y se hará mejor, ¿ya? Entonces, se hace cargo de esa pregunta: ¿es neutral la técnica? Y ahí es donde hace un análisis de cómo se relaciona lo técnico con lo social como categoría un poco filosófica, ¿ya? En ese sentido, él identifica que la institución social está basada sobre dos principios, que él nombra como Legein y Teukein, que sería aproximadamente como el decir, el Legein, y el hacer, el Teukein, ¿ya? Nosotros identificamos, por ejemplo, es un poco complejo de explicar en palabras simples, pero cuando nosotros vemos múltiples puntos en el espacio y los armamos como figura, armamos un conjunto, ¿ya? Y a ese conjunto, por ejemplo, le decimos mesa, ¿ya? Entonces, el Legein, el decir, presupone esa capacidad nuestra de hacer conjuntos, ¿ya? También, entonces, él dice que toda sociedad, para poder existir, debe nombrarse. Por lo tanto, identificar múltiples componentes o factores y armarlos como un conjunto y decir, esto es la sociedad, ¿ya? Pero también se da cuenta de que además del Legein está el factor del hacer, ¿ya? O sea, la sociedad, además de ser dicha, es fabricada o es hecha por los individuos sociales, ¿ya? O sea, es hecha por los individuos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo me invisto como médico y trabajo como médico, yo estoy cumpliendo con un rol que me entrega la sociedad y por lo tanto lo estoy reproduciendo, ¿ya? En ese sentido, yo me apropio de una etiqueta, me apropio de la etiqueta de estudiante y como estudiante estudio, por lo tanto reproduzco la sociedad según esta sociedad instituye el rol de estudiante, ¿ya? No sé si se entiende más o menos. Entonces la sociedad, además de decirse, se hace, ¿ya? De hecho dice que la mayor fabricación de la sociedad es la misma sociedad. Entonces, en ese sentido, también el Legein instituye las maneras correctas de decir, las reglas de la gramática, las reglas del valor de uso y valor de cambio. Valor de uso, por ejemplo, cuando yo digo vaso me refiero a esto, ¿ya? Cuando yo digo mouse me refiero a esto, ese es el valor de uso. El valor de cambio, por ejemplo, es en las metáforas. Yo cuando digo plata vale como dinero, ¿ya? Hay un valor de cambio ahí. Entonces, justamente también en el uso de útiles, como en el martillo, por ejemplo, yo también tengo el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso me permite decir, el martillo me sirve para clavar, me sirve para hacer zapatillas o edificios. Y el valor de cambio me permite decir, yo puedo usar un martillo como puedo usar una piedra, ¿ya? Entonces hay valores y lógicas que se hacen análogas, ¿ya? Por lo tanto, cuando una sociedad instituye o crea un útil, está desde antes instituyendo una finalidad, porque el útil, el martillo, no es martillo si es que no existe la acción de clavar clavos, ¿ya? ¿Me entienden? O el lápiz no es lápiz si no es para escribir, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, siempre que nosotros tenemos un útil, tenemos un fin, ¿ya? Y ese fin es instituido socialmente por las significaciones imaginarias. O sea, el hecho de que yo tenga un lápiz que va a escribir, que su fin es escribir, es porque yo estoy inscrito en una cultura que valora el registro escrito, ¿ya? Por lo tanto, cuando vemos entonces la lógica del hacer y la lógica del decir, que se relacionan con lo social,
es difícil decir entonces que la técnica sea neutra, ¿ya? Porque siempre en su creación o en su aplicación estamos realizando, instituyendo o encarnando significaciones imaginarias sociales, ¿ya? Entonces, ese es como el análisis filosófico que hace Castellari de la relación entre la técnica y la sociedad. Ahora él se va a lo económico y dice entonces que el desarrollo o la selección de ciertas técnicas, la economía oficial dice que es por temas racionales de elección. O sea, se elige lo más barato, por ejemplo. Castoriadis entonces plantea que la tecnología serían esas técnicas que son seleccionadas por el criterio de la sociedad en cuestión. ¿Ya? Por ejemplo, la tecnología nuestra sería la que es más eficaz y más eficiente, ¿ya? O la que es más eficaz y más eficiente. Esto, entonces, el desafío que plantea Castoriadis al final es que si es que la tecnología no es neutra y está inscrita con un imaginario que dice que tenemos que explotar la naturaleza, que la naturaleza es algo de lo que nosotros podemos sacar provecho, y todo nuestro progreso científico se basa en eso, y ahora vemos que hay una crisis ecológica que se viene y que ya está en forma de coronavirus, el desafío está en cómo hacer que no necesariamente crear nuevas tecnologías bajo nuestra concepción, sino cómo podemos imaginar entonces una tecnología que se salga de ese imaginario. Ese es como el desafío que queda, que es tremendo porque uno como miembro de la sociedad no puede reproducir valores que no sean de la sociedad. Es difícil, a menos que haya un vuelco en la historia, etc. Creo que no se me queda nada en el tintero, bueno, es súper difícil hacerlo corto, pero los textos creo que están todos enviados, por si acaso. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario Sí, Yo tengo una pregunta, doctor Shin. Por ejemplo, la posibilidad de que, porque tú decís que un martillo existe en la medida que instituimos la posibilidad de martillar. Pero la posibilidad, por ejemplo, de usar un martillo, de usar una técnica como en otro espectro de su uso, utilizar un martillo como arma, o el desarrollo, ¿eso también nos demuestra la no neutralidad de la técnica, o es un efecto colateral de las significaciones imaginarias que pueden surgir a través del desarrollo de una técnica? La ilusión de neutralidad, ¿de dónde sale? Claro, pero claro, no tan solo la neutralidad, sino que cómo se hace cargo Castoriadis de esa posibilidad también, de la posibilidad de que una técnica tenga otro uso, o que una técnica sea desarrollada con otro interés, o como pasa con la misma tecnociencia, que se desarrolla, que la ciencia habla de su supuesta neutralidad, de su supuesto afán de asombro y de conocer el mundo, pero O sí sea, que interés económico. Hay dos cosas. Primero, que la neutralidad de la tecnociencia está también en un contexto de una heteronomía de la sociedad. O sea, la sociedad no sabe que construye sus sentidos, ¿ya? Y lo esconde, por ejemplo, con discursos como la religión, ¿ya? Entonces, se puede aplicar eso también al desarrollo de la tecnociencia, porque si nosotros no generamos los sentidos, nuestros sentidos o nuestra significación imaginaria no somos conscientes de ella y estamos alienados, vamos a reproducir, no vamos a volver sujetos y vamos a reproducir las mismas técnicas o las mismas formas de hacer. Entonces, ¿cómo reapropiarse, cómo hacer una técnica nueva? Simplemente así como la historia es indeterminación y la psique también es indeterminación, hay momentos de creatividad que simplemente surgen, ¿ya? Eso sería como yo creo y lo que yo me imagino que diría Castoriadis en ese sentido. O sea, siempre está la posibilidad de que surja un nuevo sentido o se cristalicen nuevas instituciones a partir de significaciones imaginarias que están volando, y que a partir de ese nuevo sentido entonces hay una nueva manera de hacer, ¿cierto? Ahora lo complejo es que venimos con un bagaje, cultural o bagaje intelectual
de siglos y siglos que ven la naturaleza y el hombre como separados. Y eso es lo que nos ha llevado al punto en que estamos ahora. Pero eso. Está el ejemplo de los hackers, ¿eh? ¿Cómo? Está el ejemplo de los hackers. Que sobre este ejemplo insiste mucho el Comité Invisible. Ah, y los claro. hackers son efectivamente un poco lo que decía el Kevin, es tomar el martillo y usarlo como mamadera, no sé por decir una. Es indagar cuáles son las utilizaciones, más allá de las utilizaciones sociales de determinadas técnicas. Y ahí efectivamente hay sorpresa, ¿ya? Pero evidentemente lo que prima es el otro modelo, ¿ya? Bueno, tú estás siguiendo a este chino que se llama Yu Wei. Y este chino, bueno, dice cosas terribles, dice que el destino de la tecnociencia nuestra es el transhumanismo, ¿ah? Pero que la tecnología podría haber sido completamente diferente si hubieran dejado que cada cultura construyera su propia tecnología. Porque entonces, en ese momento, el contexto que rodea la tecnología hubiera producido maneras de interrogar la realidad completamente diferentes. Bueno, y ahí él parece ser que tiene una pena infinita porque China fue invadida por los occidentales y la tecnología china dejó de ser china para convertirse en tecnología occidental hecho en China. Y un ejemplo en ese sentido y la diferencia entre imaginarios sociales y técnicas, lo que se puede establecer en la medicina china y la medicina nuestra. O sea, la medicina china tiene unas significaciones sociales, o los chinos tienen significaciones sociales que ven al hombre como con flujos de energía, con un poco más una sintonía entre el hombre y la naturaleza, que los hace ver otro tipo de enfermedades, con otro tipo de maneras de curar, otra manera de hacer. Y nosotros tenemos la visión de que el hombre se para la naturaleza, que se puede infectar, que el entorno lo daña, por lo tanto debe protegerse de estímulos nocivos, y a partir de ahí hace su terapéutica y su manera de hacer. Eso es como otro ejemplo que se puede dar. Estamos, ¿sí? Con eso que acabé de mencionar como de no conexión con la naturaleza, en el caso de la medicina es súper patente como no optar, pero ni siquiera en 2 segundos de alternativas terapéuticas que sean dieta o ejercicio, y lo primero que optamos en general es cuando uno no necesita estrictamente tener que medicar, es medicar, ¿cachai? Como dejamos la metformina porque sabemos que no va a haber ejercicio, entonces la persona va a quedar insulino resistente. Eso es llamativo porque esa es una forma de pensar a la usanza de nosotros. Lo entretenido, a lo mejor que Feyerabend extrapola eso a la chucha. Tiró la pelota a la chucha, así. Es la idea de que esta idea de verdad que nosotros ocupamos en la medicina, como ejemplo, es una realidad particular que tiene sus procesos, tiene sus lógicas, tiene sus valores también, pero, o sea, como valor de ser bueno, como de tener sus cosas positivas, pero que es una postura, al fin y al cabo. Creo que vamos, algo más que comentar, Chame. ¿Se entendió, chicos? Vi muchas caras de pánico y de las impacto significaciones en sociales de la la enfermedad. audiencia. Y agarré para el bullying a algunas personas. ¿Se escucha o no? Chago tenía una pregunta. Juan Moreno tenía una pregunta también. Oye, no sé si es que puta, la hora son las 7. Pero tú hablas la próxima vez, así que podemos retomar contigo algunas cosas que quedaron en el aire. Sí. Abajo las jaulas de la sociedad civilizada. Había un ejercicio que hicimos la sesión pasada, o sea, bueno, sí, pues en la última parte del seminario del año pasado cuando se hizo, que fue que esto se transcribía.
puede ser una buena idea que alguien se raje con transcribirlo, alguien que tenga tiempo, ganas y eso. ¿Dónde va a quedar la bueno, chao. grabación? Yo creo que hay que armar un drive. De eso lo conversamos más rato, yo creo. Yo puedo transcribir esta primera sesión. Bueno, para que quede al resto. Hay que tener que cortar todos los... Tiene harto tiempo libre, Kevin Cleveland. Sí, necesito distraerme del encierro porque no me soporto a mí mismo. Muy bien. Ya. Creo que hay que... Nos veremos entonces el próximo martes con ciencia... No. Oye, pero, weón. Anoten sus anuncio, preguntas. Loco, estáis terrible, bueno, para tapar las palabras, weón. Pero si son... Ya llevamos 2 horas conversando, weón, ¿qué quieres conversar más? Voy a guardarme las tallas, Diego, las voy a tirar en privado. Solamente quiero mencionar que estoy editando los videos de las sesiones del año pasado, que también les voy a anunciar cuando ya estén listas, y las voy a tirar por YouTube, ¿ya? Porque lo que hicimos acá fue un resumen somero y muy ligero del trabajo de varias semanas sobre libros completos. Entonces, no, de ninguna manera vamos a ser capaces de poder entregar el contenido acá, pero vamos a hacer esas exposiciones, van a estar esas exposiciones disponibles. Eso. Lo otro que le quería justo comentar a propósito de las significaciones sociales de la enfermedad, que no hay necesidad de irse tan lejos con los ejemplos. Con el docente, chao Paula, con el docente Vega, hicimos un trabajo hace un tiempo atrás sobre cómo es que las familias de niñas y niños en la sala de psicomotricidad de Los Espejos veían los trastornos de la conducta de sus hijos. ¿Sí? No eran asuntos propios de su personalidad, ni su desarrollo, ni de ellos mismos, sino que los niños iban a la sala a sacarse algo. Iban a jugar porque iban a sacarse una cosa. Incluso un papá una vez dijo, no, es que la niña tiene una nube en el cerebro y cuando juega se bota esa nube, que no la deja pensar. Lo que te demuestra aquí más concretamente que la enfermedad de hecho es un elemento ajeno, o sea, de partida, que el trastorno de la conducta infantil es una enfermedad y además es una enfermedad exógena, o sea, es un elemento que está ajeno a la persona misma. ¿Ya? Así que es algo que se puede sacar, se puede sustraer o se puede tratar. Se le pueden dar pastillas, se le puede hacer algo, pero no es el niño, sino que hay algo que tiene el niño. ¿Qué diría la plantina? Diría que son puras hueas, compadre. Escribí cuando joven. ¿Alguien tiene algún comentario de los chiquillos que no saben profes? Cualquier cosa. Puta que se pasaron del rato, Sí. muy interesante. No, ¿Sí? yo quería decir, estuvo bacán, o sea, muy denso y difícil de digerir, pero anoté varias cosas y me interesa ver los videos y las cosas del año pasado. Pero nada, yo me tengo que ir ahora, así que eso. Gracias. Sí, ya, ojalá que no nos pasemos tanto las próximas veces. Respetemos estuvo el bueno. horario. Ya. Vemos en México. Bueno, yo quiero decir que ahora sí vamos hacia algún lado. Vamos a dormir, ya. Bueno, vamos al living. Vamos a la mierda. Eso. ¿Ya quién hace la vaca?